Welcome to my channel. La Dama de Blanco. Año 1999. En una antigua casa vivía una familia de 4 integrantes: papá, mamá y 2 niñas, ambas hijas del matrimonio. Se mudaron allí cuando ella estaba embarazada de 3 meses de su primer hija, buscando un lugar mejor donde criar su bebé. Eran personas tranquilas, trabajadoras y no se asustaban fácilmente, pues en sus infancias habían vivido muchas cosas que los habían hecho fuertes y era más importante vivir en paz y tranquilidad que estar buscando la explicación a todo. Desde la mudanza, él vivía cosas extrañas, movimientos que no eran comunes en objetos. Estos desaparecían y luego de buscarlos por todos lados aparecían justo a la vista, sobre alguna mesa o en algún lugar donde se veían claramente. Era frecuente que le pareciera ver como de reojo a alguien. A veces se encontraba hablándole a su mujer, creyendo que estaba a su lado o detrás de él, y con terror descubría que no era así, que ella estaba dormida en su cuarto o en otro lado, pero él sentía que ella estaba a su lado. La había visto de reojo, sentía su presencia. En un hogar donde viven solo 2 personas, es difícil no asustarse si te pasa algo así, porque no puede ser alguien más. ¿Era ella o era él? Pues no vivía nadie más con ellos. Así fue que a los meses nació una hermosa niña a la cual ambos amaban y se sacrificaban mucho día a día para que nada le faltara. El papá trabajaba muchísimas horas para que la mamá pudiera estar con la pequeña. Esto hacía que hubieran tensiones entre ellos. El cansancio de él y el pasar tantas horas solas con una bebé hacía que pelearan sin mucho sentido algunas veces. Lo extraño era que a veces, cuando discutían, se escuchaban ruidos raros, muy fuertes, como si golpearan una pared o arrastraran algo, a lo cual no le prestaban atención, pues en el apartamento de arriba vivían un matrimonio de ancianos. Otras veces se caían cosas como si alguien las hubiera tirado. Aparecían objetos en lugares extraños como en el refrigerador, la sal, la caldera, un encendedor, que es un chispero, un par de medias, cosas que desaparecían y luego de buscarlas mucho las encontraban allí, en el refrigerador. Pasaron los años, la niña creció y cuando cumplió 5 años nació una hermanita. Una vez más, el papá comenzó a trabajar más y la mamá quedaba muchas horas sola con sus pequeñas, sobre todo en el verano que la más grande no asistía a la escuela. En las horas tranquilas en que los niños deberían estar dormidos, era frecuente ver a la bebé entretenida con la nada, mirando hacia arriba como queriendo tomar algo con sus manitos, aunque allí no se veía nada. No era un juguete, no era su hermana jugando con ella. Era muy extraño. La mamá, muchas veces, cuando se quedaba sola, podía sentir que alguien más estaba con ella en la misma habitación. Parecía como si esa persona estuviera siempre muy cerca de ella. Donde era más aterrador este sentimiento era en la ducha. Cuando cerraba los ojos bajo la lluvia de la ducha, podía sentir claramente una respiración frente a su cara, como cuando alguien coloca su rostro frente al tuyo a 2 centímetros de distancia. Era bastante perturbador. Pero ambos cuando conversaban sobre el tema lo tomaban con humor, debido a que si había en la casa algo paranormal no era maligno, ya que se daban cuenta de que le molestaban las discusiones, no pretendía dañarlos ni a ellos ni a las niñas y tampoco a las mascotas de la casa. Se fueron acostumbrando a este ser que no podían ver, pero sabían que vivía allí con ellos y no se iría jamás. Los años pasaron y las cosas extrañas continuaban pasando, pero para no asustar a las niñas, los padres sonriendo decían que era un espíritu chucarrero o bromista, y no le daban mayor importancia. Las niñas crecieron y cuando la mayor tenía 11 años, descubrieron que no solo las niñas veían este espíritu, sino también las amiguitas que venían a visitarlas para jugar o estudiar con ellas.
Cierto día, la mamá se paseaba del comedor a su dormitorio en la noche haciendo labores. Llevaba ropa doblada para guardar en el armario. En una ocasión en que pasaba hacia su dormitorio, vio a su hija mayor tapando su cara como ocultándose. Ellas tenían en su cuarto unas camas que iban una sobre la otra. La de ella era la de arriba. La niña se encontraba arriba y podía ver claramente hacia el comedor. La mamá creyó que era rara la manera en que la miraba su hija, pero no le dijo nada. A los meses surgió el tema de hablar de historias de fantasmas, y ahí fue cuando todas las dudas quedaron despejadas. Las niñas contaban sobre una señora vestida de blanco que veían desde siempre en su casa, en distintos lugares de esta. Aquella vez en que la más grande estaba sobre su cama y mirando a la madre ocultó su rostro fue porque pudo ver claramente el espíritu de la señora de blanco, así es como ellas la llamaban. Estaba completamente sobre el cuerpo de la mamá. Mientras caminaba iba sobre ella. La niña veía a su madre a través del fantasma, veía cómo flotaba su vestido tras de ella. Y se aterrorizó tanto que no pudo decir una palabra. Además, conociendo a su mamá, sabía que esto sí la asustaría muchísimo. Contaban que era común verla, que ellas la veían claramente, que no les daba miedo y que no sentían que quisiera hacerles daño, sino todo lo contrario. Ella estaba allí para cuidarlas, para protegerlas. Inclusive contaban que cuando ellas jugaban un videojuego que detectaba a los jugadores, la podían ver en la pantalla y a veces su mano era la que detenía el juego, como intentando interactuar con ellas. La niña más grande contó incluso que este espíritu la seguía a otros lugares. En un viaje con el colegio pudo verla claramente en la noche como cuidándola desde lejos. Dijo que había personas disfrazadas que eran parte del grupo de su campamento. Al principio creyó que era alguien del grupo, pero luego se dio cuenta que nadie tenía ese disfraz. Fue extraño, pero no lo contó con miedo. Luego de muchos años de cosas extrañas sucediendo en su hogar, un día charlando con la dueña de la casa, se animaron a contarle todo lo sucedido. Al principio la mujer no creía lo que le decían, pero luego quizás por los detalles con que se lo contaban, comenzó a recordar a su suegra, la mamá del esposo. Era una señora muy buena, amable, a quien le gustaban mucho los niños, y amaba profundamente esas propiedades, pues allí había criado a sus niños, y muy cerca de allí había también dejado este mundo. La dueña quedó sorprendida y fascinada con sus relatos, tanto que a los años, cuando la familia decidió mudarse, ella junto a su esposo decidieron ir a vivir allí. Pero cuentan que el fantasma de la señora de blanco no ha aparecido más. En cambio, la familia estaba tan acostumbrada a tenerla con ellos que cada uno a su manera le hizo saber que era bienvenida junto a ellos en su nueva casa. Y así fue que un día, cuando las niñas estaban muy tarde en la noche despiertas junto a una amiga que se quedó a dormir, sintieron cómo se abría la puerta del baño, se cerraba y se encendía la luz. Todas comenzaron a gritar. El susto fue porque solo ellas tres estaban despiertas. El ruido despertó a la mamá, y al ver a las tres niñas frente a la puerta del baño aterradas y sin animarse a abrir, se asustó mucho. La niña grande le decía con voz aterrada: ¡Abre la puerta, mamá! La mamá lo asoció a que en el baño había algún insecto que las había asustado mucho. Abrió la puerta y la luz estaba encendida. Cuando las niñas le contaron, se asustó un poco, porque quizás en esta casa, esta vez, la historia no sería tan agradable. Aquel día fue el último incidente declarado en la casa de esta familia, y en su nueva casa ya no desaparecen las cosas, y la querida señora de blanco no apareció nunca más. Ella se pasea por la casa con paso lento y sin siquiera darse cuenta de que hay quienes sí la pueden ver, los niños. Ella siempre está allí, siempre estuvo y siempre estará, junto al dulce lamento de aquellos que ya no están presentes físicamente. Queridos míos, esta historia está basada en hechos reales. No se asusten, no todas las historias de fantasmas deben ser aterradoras. Esto fue real, contado por sus protagonistas. Gracias por compartir conmigo momentos tan valiosos, momentos de su vida. Gracias y hasta siempre.
Gracias por llegar al final. Nos vemos en el próximo video.